Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estamos en la tercera predicación de esta serie sobre los últimos tiempos, ¿no? Esta serie que se llama Nuestra Salvación se acerca. Y la predicación de hoy tiene como título Antes del reino, la tribulación. Antes del reino, punto suspensivo, la tribulación. En una entrevista realizada al historiador y teólogo César Vidal, le preguntan qué es la agenda globalista. Y esto es lo que dice, presten mucha atención. Dice, la agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, es un proyecto de dominio global o de dominio universal, y para poder imponerse tiene que acabar con una serie de obstáculos, dice eso. Y son tres principales obstáculos para esta agenda globalista. Primero, la agenda globalista tiene que acabar con la soberanía de las naciones. ¿Sí? Tiene que sacar la soberanía a todas las naciones. Segundo obstáculo, esta agenda globalista tiene que acabar con la familia. La familia, sigue diciendo César Vidal, es la última trinchera ante alguna crisis mundial, como por ejemplo estamos viviendo ahora, ¿no? El coronavirus, o ante una crisis económica, o ante una crisis de guerra. La familia es la última trinchera en donde cada persona va a refugiarse. Por lo tanto, hay que destruir la familia. Y último, dice César Vidal, por supuesto la agenda globalista tiene que acabar con el cristianismo. Esto es lo que dice él. ¿Por qué? Porque la escala de valores del cristianismo va en oposición a los valores de esta agenda mundial. Entonces esta agenda mundial tiene que acabar con la familia y lo hemos estado viendo ya en muchos años, primero en Europa y luego emigró para América, todo lo que es la destrucción de la familia, ¿no? El matrimonio igualitario, la ley de derechos homosexuales, el aborto, la ley del aborto, pero también estas nuevas leyes para que los matrimonios puedan divorciarse de forma express. La destrucción de la familia está avanzando y eso avanza al tercer punto, la destrucción o el acabar con el cristianismo. Esto quiere decir una sola cosa, hermanos. La iglesia, el mundo, se va a levantar contra la iglesia. El mundo ya lo está haciendo, pero al final de los tiempos se va a levantar más aún contra la iglesia. Es interesante notar que varios libros de teología sistemática, no hay que asustarse con ese término, solamente acomodan los temas de la Biblia de una forma ordenada, sistemáticamente. Varios libros de teología sistemática, al abordar el tema de la escatología, muy pocas veces hablan de la persecución. Y en algunos casos ni siquiera mencionan la persecución. Un libro de teología, no voy a dar el nombre porque la verdad es muy bueno el hermano, pero un libro de teología resume los puntos escatológicos de la siguiente forma. Él dice así: el estudio de las últimas cosas incluye la enseñanza bíblica concerniente al estado intermedio, a la resurrección o las resurrecciones, enseña el rapto de la iglesia, enseña el segundo advenimiento o la segunda venida de Cristo y el milenio. Eso es escatología bíblica. Y no menciona algo sumamente importante antes de eso. Sin embargo, hermanos, el sufrimiento no es nada nuevo para la iglesia de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a padecer persecución. En otras palabras, les está diciendo, mientras ustedes estén en este mundo, van a sufrir. Estar en este mundo, sinónimo de sufrimiento, hostilidad, persecución. Cuando no estén en este mundo, van a estar conmigo y ahí se acaba. Pero en este mundo van a padecer persecución, tendrán aflicción. Y antes, en Juan 15, del 18 al 20, le dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Está muy claro lo que dice el Señor. Y luego vemos más adelante, Pablo en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Más adelante el mismo Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es así, hermanos, porque el mundo con sus valores están en completa oposición contra Jesús y la iglesia.
Por eso Santiago 4:4 dice que el que quiera ser amigo del mundo, inmediatamente se constituye en enemigo de Dios. La tribulación y la persecución han sido una constante compañía en la vida de la verdadera iglesia. Presten mucha atención, ha sido una constante compañía en la vida de la verdadera iglesia. ¿Por qué digo verdadera iglesia? Porque uno de los métodos en una de las persecuciones del Imperio Romano hacia la iglesia, uno de los métodos para saber quién era un verdadero cristiano era si ante la amenaza volvía atrás. Entonces, los gobernantes romanos se daban cuenta de que aquellos que permanecían fieles en medio de las amenazas, en medio del fuego, de las fieras, eso eran cristianos. Los que fácilmente volvían atrás, adoraban al César y negaban a Jesús, ellos se daban cuenta, estos no son cristianos. Así que la persecución ha sido una constante compañía en la vida de la verdadera iglesia. Sin embargo, al acercarse la venida del Señor, la segunda venida, esta persecución se va a intensificar y se va a expandir por todo el mundo. Si tienen ahí sus Biblias pueden ir a Mateo 24, porque ahí en Mateo 24 Jesús les explica a sus discípulos las señales que iban a anteceder a su venida. Mateo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra vez, van a ser odiados por mi causa. Y el versículo 10 dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, capaz o seguramente han escuchado que muchos hermanos dicen que Mateo 24 está escrito para los judíos. O sea que esa tribulación es para los judíos, no para la iglesia. Ellos dicen que la iglesia no va a pasar este periodo de tribulación, que la iglesia va a ser raptada antes de ese periodo, y hasta algunos hermanos teólogos dicen que el siguiente evento en el calendario escatológico es el arrebatamiento de la iglesia. Digamos que hay un calendario, va pasando esto, lo que viene ahora es el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé, hermanos, cuál es su postura personal en cuanto a si la iglesia atraviesa la tribulación o no atraviesa la tribulación. Lo que sí afirmo con seguridad es que el siguiente evento en el calendario escatológico es la persecución de la iglesia. Antes del arrebatamiento es la persecución de la iglesia. Me refiero a una persecución global. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos muy cómodos en el buen sentido con nuestra casa, protegidos del frío, hay hermanos ahora mismo en China, en India, en Birmania, en Corea del Norte, que no tienen una manta para protegerse en la cárcel del frío, están con ratas. Por eso cuando digo que se viene la tribulación, me refiero a una tribulación mundial. Y no vamos a poder evitar la persecución. Entonces, lo vuelvo a repetir. El siguiente evento en el calendario escatológico, por así decirlo, es una persecución mundial hacia la iglesia. Entonces, vamos a leer, vayan a Lucas 21. Lucas 21 es el pasaje paralelo del mismo discurso de Mateo 24. Jesús les está hablando a los discípulos de las señales antes de su venida. Lucas 21:7 dice así, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
Versículo 10. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hasta este punto es igual al discurso de Mateo. ¿Sí? Es exactamente igual, las mismas señales. Pero miren lo que dice el versículo 12 de Lucas. Lucas 21:12 dice, voy a leer del 11, ¿no? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero, versículo 12, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Notaron una pequeña, gran diferencia ahí? Jesús dice, antes de estos principios de dolores, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser entregados en las sinagogas y en las cárceles. Paréntesis, no hay contradicción entre Mateo y Lucas, porque Mateo parece indicar que dice después de estos dolores de parto, muy posiblemente puede estar indicando que esos dolores de parto van a estar marcados por una tribulación de principio a fin, una persecución a la iglesia, no hay contradicción alguna. Entonces otra vez, ¿se fijaron lo que dice ahí Lucas? Antes de todo esto, ustedes van a ser perseguidos. Antes de estas cosas, ustedes lo van a llevar ante gobernantes y a las cárceles. Ahora, otra vez, hay hermanos que dicen que este texto de Lucas está describiendo la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús les había profetizado a sus discípulos que el templo iba a ser destruido en el versículo 6 del mismo capítulo, y esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces ellos dicen, así como ya se cumplió la destrucción, esta profecía de la persecución ya se cumplió. Dicen, no es para nosotros, ya se cumplió. Y el libro de Hechos es un testimonio muy claro de que esta profecía sí se cumplió. Por ejemplo, Pedro y Juan son puestos en la cárcel después de sanar un cojo, ¿no? En Hechos 4, del 1 al 3. Luego en Hechos 5:40, ellos, Pedro y Juan, son azotados por los gobernantes judíos por predicar de Jesús. Más adelante Esteban es apedreado hasta morir, en Hechos 7, del 58 al 60. Y en Hechos 12:2, Jacobo, el hermano de Juan, es asesinado a espada por Herodes. Finalizando el libro de Hechos, vemos a Pablo siendo entregado y testificando ante las autoridades romanas, como lo pueden ver en Hechos 24, en el capítulo 25 y en el capítulo 26. Entonces, si bien es cierto, si bien es verdad que en cierta forma esta profecía se cumplió en la destrucción del templo, antes de la destrucción del templo del año 70, hay varias razones para pensar que aún tiene un cumplimiento futuro. Primera razón, este no es el único pasaje que habla de un futuro sufrimiento para el pueblo de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 10 y 11, se pueden ver las almas, dice textualmente, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Estas almas están clamando para que Dios juzgue la tierra por su pecado, y en el versículo 11 se les dice que aún no era el tiempo, que descansen hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está clarísimo. Y más atrás de Apocalipsis, en 2 de Tesalonicenses 1:7, Pablo le dice a la iglesia que sus tribulaciones van a acabar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Está claro, vamos a sufrir, como Jesús lo dijo en Juan 16, hasta que estemos con Él. Ese es el primer argumento, no es el único versículo que habla. Segundo argumento, si esta profecía de la persecución a la iglesia se cumplió en el 70 después de Cristo, se esperaría que los cristianos ya no sufrieran más persecución después de que esta profecía ya se cumplió, porque era justo, solo para ese tiempo. Sin embargo, sin ir muy lejos, el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, lo hizo estando en persecución, lo hizo estando en exilio en la isla de Patmos. Se cree que entre el 94 y 95 después de Cristo, estamos hablando de 20 años prácticamente después de la destrucción del templo, y Juan está siendo perseguido por el nuevo emperador de Roma. Y aún antes del 70, antes de la destrucción del templo, se desató la primera de 10
persecuciones a los cristianos por medio del Imperio Romano. La primera de 10. O sea, pasó esto antes del 70, la primera persecución bajo Nerón, y luego vinieron 9 más. Entonces, si esta profecía de sufrir por Cristo se cumplió en el 70, después en la destrucción del templo, ¿por qué vinieron las otras 9? ¿Por qué vinieron las otras 9? Se cree que en esta primera persecución del Imperio Romano bajo Nerón, ahí murieron Pablo, cuenta la tradición que él murió crucificado y él pidió ser crucificado de cabeza porque no era digno de morir como su Señor. Pedro hace eso y Pablo es decapitado. Eso cuenta la tradición extra bíblica. Pero esa fue la persecución antes de la destrucción del templo. Y si se cumplió ahí, ¿por qué vinieron 9 persecuciones más hablando solo del Imperio Romano? No estamos hablando de toda la historia después. Esa es la segunda razón. La tercera razón, al comparar los pasajes paralelos en Mateo y Marcos, podemos ver que Jesús también se está refiriendo a un futuro cumplimiento de esta profecía antes de su venida. Si leemos todo el pasaje, está en conexión con su venida. Si esta profecía se cumplió a rajatabla con la destrucción del templo, Jesús ya hubiera vuelto hace cerca de 2000 años. Pero no es así, estamos esperando todavía al Señor. Así que hay un segundo argumento de hermanos que dicen que no, este pasaje no está hablando de una persecución futura a los cristianos, está hablando de la destrucción del templo. Este segundo pasaje dice que esta profecía ya se cumplió porque el versículo 12 dice que seremos entregados a las sinagogas. Como ya no hay sinagogas, entonces esto no puede estar hablando del tiempo del fin. Miren mi cara, no tiene sentido rebatir eso. Eso va a ser el trabajo de los discipuladores, estudiar por qué. Es muy sencillo rebatir eso, así que pregúntenle, ¿sí? Si algo le queda a la predicación, pregunten a los discipuladores por qué. Entonces, viendo estos argumentos que indican que estos pasajes sí se aplican a la iglesia, podemos decir con toda seguridad que nosotros vamos a pasar persecución. John MacArthur, comentando sobre este pasaje, dice lo siguiente: la persecución judía, la persecución de parte de los judíos, terminó cuando el judaísmo terminó en el 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Se acabó, dice MacArthur. Cuando el templo se vino abajo, cuando la ciudad fue destruida, se acabó. La persecución de parte de los judíos a la iglesia terminó. Pero la persecución de parte de los gentiles recién estaba comenzando y aún continúa en la actualidad. 160.000 cristianos son asesinados cada año desde el 1990. Si hacemos un cálculo, 160.000 a 30 años ahora, es un total aproximadamente de 4.800.000 cristianos muertos por su fe. Y MacArthur sigue diciendo, esta persecución va a empeorar y va a empeorar mucho en el tiempo de la tribulación. Hermanos, se viene la persecución, la Biblia lo dice. Estamos en los últimos tiempos, como vimos en la primera predicación, y nosotros vamos a tener que afrontar eso. Ahí quiero que vean una imagen. Esta es una imagen de todo el mundo, sacada de una página que se llama Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es un ministerio que se dedica a ayudar y a concientizar a toda la iglesia mundial sobre los cristianos perseguidos en todo el mundo, los que están sufriendo tribulación ahora. Y ahí pueden ver países remarcados con diferentes colores, ¿no? Hay un naranja fuerte que dice que es persecución extrema, hay un naranja un poco más clarito que es una persecución muy alta, y hay un color tipo mostaza que es como una persecución alta. Si usted presta atención ahí a la imagen, puede ver que todo Rusia hay una persecución alta, una persecución muy alta en lo que es China, en todo lo que es Asia, pero una persecución extrema en los países musulmanes, en la India, en Corea del Norte, en Irán. Es increíble cómo estos hermanos están sufriendo por el Señor ahora mismo, pero si prestas atención, prácticamente Australia no marca persecución, Europa prácticamente no tiene nada.
parte del sur de África, nada, y mira a tu izquierda en la pantalla y vas a ver que América no tiene absolutamente nada. Lo que ves ahí es un poco de persecución en Colombia, pero mira luego América del Sur, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, mira Centroamérica, mira América del Norte. Eso que ven pintadito ahí arriba a la izquierda es parte de Rusia, no es parte de América. Miren eso, no hay absolutamente nada. Si ven ahora en México y algunos países de Centroamérica están sufriendo una especie de persecución, hermanos están siendo expulsados de sus comunidades, no es en comparación, no estoy denigrando ni disminuyendo el sufrimiento de ellos, sino como que no es en comparación a lo que están sufriendo y mucho menos no se puede comparar con nosotros aquí en Argentina. Miren bien la imagen. Ahora, volviendo al principio, lo que mencioné sobre este historiador y teólogo César Vidal, hablando sobre esta agenda globalista. En resumen, la agenda globalista tiene como objetivo, en otras palabras, un gobierno mundial. Por eso quiere dejar a todos los países sin soberanía. Una persona va a tener que manejar todo el mundo. Entonces, esta agenda globalista tiene como objetivo un gobierno mundial el donde el cristianismo sea erradicado. El cristianismo, mientras esté, el gobierno mundial va a tener piedras en el camino. En otras palabras, el último, escuchen bien esto hermanos, el último gobierno mundial que se levantará sobre la tierra será un gobierno en completa oposición a Cristo y a sus seguidores. El libro de Daniel profetiza sobre un último gobierno mundial con un hombre gobernando todo en completa oposición a Dios. Ahí si pueden buscar Daniel capítulo 7, versículo 23, dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Esta es la interpretación de la bestia, no hay que preguntar si, bueno, ¿qué es la bestia? Es un reino en la tierra, lo dice clarito, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará. Y ahí vemos el dominio mundial. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese gobierno va a ser terrible. Y hablando del gobernante de este nuevo orden mundial, en Daniel 7:25 dice, este gobernante hablará palabras contra el Altísimo. Y miren esto, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Luego vamos a realizar un estudio sobre esto. Esta frase tiempo, tiempos y medio tiempo se refiere a 3 años y medio de lo que se conoce como la gran tribulación, pero lo vamos a hablar más adelante. Ahora vayan al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, habla también y nos muestra un poco más cómo va a ser este futuro gobernante. Miren, está hablando en Apocalipsis 13:5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, como Daniel, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y miren otra vez lo que dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo que Daniel. Podemos deducir que está hablando del mismo reino, de la misma persona. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y miren cómo termina el versículo 7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Completo. Tiene autoridad sobre todo el mundo. Es un gobierno mundial que va a atacar a los santos del Altísimo, al cristianismo, y se le va a permitir vencerlos. Vamos a padecer persecución y algunos vamos a morir en la persecución. Y va a abrir su boca en blasfemias contra Dios. En otras palabras, va a ser un mundo que odia a Dios, un gobierno que odia a Dios. Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 y el 4, dice que, hablando de este último gobernante, que la Biblia lo nombra como el anticristo, hablando del anticristo, dice que es un hombre de pecado, que es el hijo de perdición.
Nosotros somos hijos de Dios, Él es el hijo de perdición. Jesús es el Hijo de Dios, este es el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan vemos que hay muchos anticristos, dice en este tiempo, dice Juan, pero al final va a llegar el último, el anticristo. Y el versículo 4 dice que este gobernante se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia claramente describe que este gobierno mundial va a ser un gobierno en oposición hacia Dios y obviamente hacia la verdadera iglesia, que no va a bajar los brazos cuando esto comience a suceder. Así que hermanos, la agenda mundial se dirige hacia esto, viendo lo que está sucediendo y obviamente basado en la Escritura. Por eso afirmo con mucha certeza que el siguiente evento escatológico, ¿no? En el cronograma escatológico, no es el arrebatamiento de la iglesia, es la persecución de la iglesia. Nosotros como cristianos no vamos a tener cabida, no vamos a tener lugar, no vamos a tener derecho, vamos a ser perseguidos en este último gobierno. Vamos a ser vistos como aquellos que atentan contra la paz que el mundo está queriendo formar. Eso ya lo vamos a ver en la predicación siguiente. Por lo tanto, hermanos, la persecución está por llegar a nosotros y debemos prepararnos. Tenemos que prepararnos. Por eso el título de la predicación, antes del reino, antes de disfrutar de Jesús y su reino, la tribulación, viene la persecución. Para finalizar, quiero compartirles la siguiente frase escrita por los hermanos de Misio Córdoba, y dice así: la iglesia que servirá a su generación en medio de la oscuridad será la que está preparada, viendo espiritualmente, como vimos en la predicación anterior, ¿se acuerdan? Ese velad es ver espiritualmente detrás de lo que parece bueno. Entonces, vuelvo a leer: la iglesia que servirá a su generación en medio de la oscuridad será la que está preparada, viendo espiritualmente con sus lomos del entendimiento ceñidos, listos para cumplir su misión y listos para morir. Listos para morir. Así que, hermanos, anhelo que el Señor les haya hablado. No es para tener miedo, es para clamar y levantar nuestra cabeza, como dice Lucas, de que nuestra salvación está cerca cuando todas estas cosas comiencen a suceder. A medida que avancemos con la serie vamos a ir viendo cómo el león de la tribu de Judá, del cordero que fue inmolado, el rey de reyes y señor de señores, va a volver y va a derrotar a este gobierno y nosotros vamos a reinar con él. Pero por ahora tenemos que prepararnos para estar con el Señor, pero prepararnos para el tiempo que viene de persecución a la iglesia. Los amo muchísimo, anhelo que estén perseverando, buscando al Señor, fervientes en espíritu, esperando la venida de nuestro Señor y, como dije, preparándonos para el tiempo que viene. Les mando un abrazo enorme, que el Señor los bendiga, iglesia.